Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez. Dos. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera. Uy, estamos al aire. No, es que no se nos va. Hoy somos un grupo de gente internacional nosotros y hoy alguien se nos va para Chile. ¿Sabías, Andrés? Sí, el señor Jan Navarro se va para Chile. De la 104.9 aquí, de Temperley directamente a Chile. Hola, Jan. Buen día, feliz sábado. Evidentemente es un feliz sábado para vos. Hola audiencia, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias Andrés, atrás del vidrio, siempre ahí, dispuesto. Quien les habla, Walter Buceta, una vez más acá en la frecuencia modulada, nuestra radio amada, amiga, hermana, donde uno se siente en casa, casi como en el cielo. Casi. Bueno, el día que estemos en el cielo nos vamos a dar cuenta que no ha sido así, pero bueno. Correcto. Uno se vive haciendo idea de las cosas y la realidad lo acaricia suavemente o lo despierta con una cachetada inflagrante. Todo es así, porque el Señor ha dispuesto todo para que todo sea seguro para los pecadores. Y hoy andamos con dudas e inseguridades en nuestra existencia. Pero Él atravesó su misma condición, la condición de no pecador, para venir a ser como unos de nosotros, para compartir nuestra suerte. Por eso es que andamos, nos levantamos, hablamos, decimos, nos quedamos sentados, nos levantamos, volvemos a gritar el nombre de Cristo, lo callamos, discutimos con Él, peleamos con Él. Y acá estamos. Yo, una vez más en este micrófono, un sábado, de 8 a 9 de la mañana, con mis hermanos, mis amigos. Como les decía, abriendo este micrófono para hablar de Él. Y únicamente de Él. También de mí, pero para hablar de esta manera de mí, de lo que soy. Retransmitimos en cadena JCB, especial FM 97.3 Benito Juárez, Argentina, 92.1 San Clemente del Tuyú, Zorobabel AM, amplitud modulada 1540 Monte Grande. Retransmitimos, en realidad no retransmitimos. Otra manera de comunicarnos es el www.radiojcb.com.ar. 3W, marcas en tu teclado, radiojcb.com.ar y nos escuchamos por internet, ¿viste? Les agradezco el estar ahí, les agradezco a mis hermanos que están aquí, todas las atenciones que han tenido para con mis diferencias de humor, de estados de ánimo, el tratar de entenderme. Y hoy tenemos, bueno, ya no es visita. No te entendemos. No me entiendes. Te aceptamos. Ya está, ya es un hecho. Hoy tenemos a alguien que lo hemos presentado en otros programas y ya no es visita.
Jonathan. Hola, Johnny. Buena, con una cuatrecito. Si alguien quiere saber el apellido, el señor se llama Zain de apellido. Ponele. Zain con Z y todo junto. Zain. ¿Estás listo para que te presente? Raúl Ibáñez, el señor de los incunables, de los escritos, el que siempre estudia. Buenos días tengan todos, ¡Bravo! Aliéntenme porque estoy triste, ¿Qué onda, Qué barato, ¿no? Nos divertimos, ¿no? Un par de facturas Bueno, hechas todas las presentaciones, les voy a decir que pueden llamar. Sí, diga, ¿cómo? Diga. 42 64 0686, líneas rotativas. Llame ya. Exactamente. Líneas al aire 42 64 0648. Cada vez que vengo hay más efectos. Sí. Muy bien. ¿Sabes para qué? Muchas gracias. No es para que se despierten los demás, es para que me despierte yo, porque vine. Gracias, señoritas, por ese Bueno. Tengan sus Biblias a mano. Voy a pasar otra vez porque seguimos con la consigna de que nos llames. Para que Andrés te ponga al aire esos 3 minutitos. Son tuyos, Nosotros no interrumpiríamos ni diríamos nada. Suponemos, pero vamos a tratar de respetar a rajatabla esa regla. 42640648, llámanos. Las rotativas ya las conocés. Y nuestro consejo de siempre es tener los escritos a mano, así nos ponemos de acuerdo en cuanto a lo que nosotros decimos. Si querés cuestionarlo, cuestionalo. Si no lo querés creer, no lo creas, total es nuestra palabra. El tema es que le creas al Señor, a nuestro Dios. O simplemente expresar lo que uno cree, lo que uno piensa. No hace falta, o sea, no es que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Es simplemente expresar el pensamiento que uno tiene, una opinión. De hecho, la mesa se comporta así, cada uno de nosotros. Exactamente, nosotros damos nuestra perspectiva, nuestra forma. A veces totalmente distinta uno de otro, pero bueno. Sí, a veces supuestamente sale mal el programa porque yo no pienso, no sé si es no pienso, no veo igual que ve Jan, no veo igual que ve... Y si tienes anteojos, y esos anteojos, ¿no? Pero eso porque soy corto de vista. Igual te está yendo del guión. Claro. ¿Te imaginas este programa guionado? Sería... Imagínate al revés, imagínate si lo hacemos y después de eso alguien intenta de grabarlo, digamos, y escribir que lo que dijo es una locura, un trabajo de chino, imposible seguir. Bueno. Entonces un poco una mateada que salga lo que cada uno en libertad y libre pensamiento expresa, y por eso está bueno que la gente también se participe diciendo qué es lo que piensa, qué es lo que le parece acerca de lo que se habla. En la multitud de visiones hay una riqueza distinta, me parece. Por eso la profesionalidad tiene los códigos genéricos de la radio. Pero somos, podría decirse, poco profesionales, sí. Claramente es así. Cometemos infinidad de errores. Por ejemplo, el estar lejos del micrófono. Por ejemplo. Porque no somos gente nacida en este medio. Hay muchos profesionales que lo hacen bien, sí, ¿no? Y fuera, ¿ves? Por ejemplo, Jan recién golpeó el mate en la mesa. Yo me moví y la silla hace ruido. Tal vez lo que llaman el éter, los profesionales, no sea de lo más depurado posible. Pero la idea principal es, como ya hay demasiado afuera que te formatea, que intenta decir que las cosas son de una sola manera, o por lo menos de dos. En realidad cada persona es como es. Y cada persona piensa las cosas por sí mismo. O debería pensar como es por sí mismo. Sí. Parece que no ocurre eso, ¿no? Y lo que pasa, Raúl, Johnny,
hermanos, amigos, la duda provoca eso. Es decir, la duda inicial, cuando vos te vas criando y educando. Yo leí un texto el otro día y el muchacho decía, pareciera como todos alrededor mío entendieran la duda y ellos son felices. Yo los veo así y yo no puedo evacuar mi duda y me molesta su felicidad. En realidad era una visión de él, no era que los demás eran felices, pero él quería que los demás no tenían dudas. Y la duda es algo propio de los más... del ser humano, nuestra. Bueno, Raúl, ¿por dónde vamos a andar en el texto? Ah, Johnny trae... No. En radio no se ven los gestos. Las señas son... Por favor, diga, ¿qué hable? Juego trabado. Quedó en el aire. Quedó con muchas dudas. Quedó con muchas dudas. A ver, Dani, vos tenías yo traía una información que quería compartir, pedí un poquitito de espacio para hacer un chivo. Hoy se va a hacer una colecta, quería informarles a los amigos de acá, de la audiencia. Hoy se va a hacer una colecta para... yo no estaba informado de eso. No, informo, no, por favor, al aire, no libere todas las vergüenzas al aire. ¿Cómo es, Johnny? ¿Cómo es el tema? Pasalo por información, dale. Hoy se hace una colecta en El Nido, es una casa de arte, es un centro cultural en Loma de Zamora, en Manuel Castro y Pereira Lucena. El horario es de 12 a 18 y se reciben cosas para llevar hacia las zonas inundadas, sobre todo en Corrientes esto. Se va a llevar con un camión, con una organización digamos conocida. Yo no participo de esa organización, pero conozco a algunos voluntarios de ahí. Paralelamente a la colecta esta, que recibe de todo para llevar menos ropa, no se recibe ropa en general en situaciones de inundación, no se recibe ropa porque la ropa ocupa espacio y no es lo de primordial necesidad, entonces es difícil conseguir un transporte para llevar allá y para no transportar lo que es realmente, digamos, básico, no se necesita en el lugar. No es lo más prioritario. Siempre se necesita mucho más repelente, agua mineral, detergente, lavandina, alimentos no perecederos, obviamente, de leche, fideos, arroz, todo eso. Y elementos de limpieza, también guantes, botas, esas cosas en las inundaciones siempre son muy útiles. Entonces, se prioriza la recepción de esas cosas. Si alguien lleva ropa, supongo que igual se va a recibir, pero no se va a enviar para las zonas afectadas, sino que esta misma organización o la organización de la que yo soy voluntario la vamos a gestionar digamos, para otras necesidades que también hay. ¿Cómo es la dirección? ¿Dónde es? La dirección es Manuel Castro 478, creo, déjame confirmar. Sí, Manuel Castro 478 es Manuel Castro a 10 metros de Pereira Lucena. Manuel Castro es la primera de Irigoyen, en Loma de Zamora. De 12 a 18 se hace la colecta esta. El día de hoy. El día de hoy. Particularmente va a haber un evento dentro de la colecta a las 17 horas. Va a haber una charla para gente que quiera ser voluntarios de la organización que se llama Fundación Sí, de la cual yo también soy voluntario, para abrir un grupo, una sede nueva ahí en Lomas de Zamora. Viene el fundador de la organización a dar una charla para contarle a la gente cómo es. Y es un evento lindo para estar también en una colecta, para conocer voluntarios, dar una mano, clasificar cosas. Sí, porque tiene vos me contabas hace un rato, no es verdad que yo no conocía la información, pero lo hice para que ustedes atiendan. ¡Ey! ¡Atiendan! Podemos tener la oportunidad de conocer cómo esta gente, cómo nuestros hermanos estos... ¿Cómo es que lo llevan en un camión? Me decías, si hay una particularidad. La particularidad de la organización esta que organizó la colecta es que se contactó con otra organización que yo no los conozco, los voy a conocer hoy, pero por lo que me contaron son una agrupación, una organización de motoqueros que acompañan las donaciones, acompañan al camión que va a llevar las donaciones a Corrientes en las motos, y cuando llegan allá ellos acercan algunas donaciones a lugares donde los camiones y el acceso es mucho más difícil y solo se puede hacer en moto o a pie, digamos.
Así que es una organización que acá se dedica a mover, a hacer traslados de bultos chicos hacia el lugar donde va a estar el camión, después acompaña el camión y en destino mueve de vuelta algunas donaciones y elementos necesarios a zonas mucho más afectadas que no tienen sino acceso a ningún tipo de cosa. Entonces, la verdad, conocer a esa gente hoy y poder preguntar un poco por qué se suman estas causas así, es una cosa que a mí por lo menos me llama la atención. Yo no los conocía, no sabía ni que existían. Y mirá que no es la primera colecta en la que estoy, pero uno se encuentra con gente bastante. Claro, Johnny, porque interesante. vos hace rato te dedicás a las ONG. No tanto, sí, no tanto, pero es algo, un mundo de gente bastante interesante para conocer, para charlar, con distintas ideas. No hay una bandera única. Y es muy interesante eso, porque desde distintas concepciones, de distintas visiones de la realidad, empieza uno a observar que hay un trabajo común, más allá de algunos tienen banderas religiosas o políticas, pero la gran mayoría no, y sobre todo en términos particulares las personas no van a defender una bandera, sino van por una causa de ver la necesidad del otro en general, y de que eso no dejar que eso les sea indistinto. Y eso es bastante interesante, uno se encuentra con gente más que amena, más que interesante, más que amistosa para charlar, y muy recomendable pasar por un lugar así. Obviamente dar una mano siempre que se puede, llevar algo, donar tiempo aunque sea, y hay todas las organizaciones tienen un par de tareas que son lindas para hacer, y uno siempre encuentra un lugar donde cree que puede estar dando una mano, pero la verdad lo que está haciendo es disfrutando esos momentos que la vida regala, digamos, para hacer algo útil. Dándose una mano. Exactamente. A uno mismo, sin darse cuenta. Gracias. Bueno, por dejar pasar la información, y ojalá la gente pueda estar a las 2, las 18 en algún ratito en Manuel Castro 478. Bárbaro, Johnny. Los esperan, porque en realidad la verdad es que nosotros no sé si en particular yo voy a tener el tiempo para ir, pero aquellos que puedan y quieran. No será ni las cosas van a Corrientes, me decías vos. Sí, esta colecta se hace para Corrientes, es un lugar que se llama Esquina, creo. No estoy muy al tanto de todos los detalles, porque ya te digo, lo organizó otra organización conocida, pero no estoy en los detalles finos. Pero para Esquina Corrientes las donaciones. Igual zonas afectadas hay sí, en el litoral hay muchas. Sí. Ahí tenemos la inundación trajo 7 provincias con inundaciones actualmente, así que hay como bastante por hacer. Pero bueno, qué problema, ¿no? Dijera un hermano nuestro. La verdad que vos decías que estás medio. Yo también. Si vos del otro lado también estás así, la única manera es que el que pueda se levante y lo haga. Eso es muy motivador, aunque parezca mentira. Si alguien se levanta y empieza, todos los demás, no sé, es contagioso. Los gestos genuinos de bondad son contagiosos, porque el ser humano en sí mismo no los tiene, y cuando aparecen, aunque parezca mentira, aunque yo lo voy a nombrar por una cuestión de respeto a mí mismo, ni siquiera a Dios, porque Dios no precisa de mi respeto, no necesita mi respeto. Pero los gestos de bondad tienen esa característica. Aparecen y empiezan a generar una cosa que es extraña al hombre mismo. Y las personas empezamos a hacer cosas, mira, y de repente se generó esa sensación de bienestar y gratuidad, ¿viste? Bueno, así pasaba. Bueno, por eso, bueno, sin saber, sin querer, como por así decirlo, vamos a leer en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 67, ahí hay un hecho que ya viene de atrás, ¿no? Ahora vamos a ver todo el contexto, pero ese hecho fue el cual Jesús dice que le dijo a Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
justamente lo que estamos hablando de Dijiste Juan 6. 6:66. Sí. 6:66. Ese es puntualmente el hecho en el cual Pedro le hace esta pregunta. Por supuesto ahora vamos a ver todo el contexto, por qué le dice eso. Pero justamente lo que decías vos, Walter, los discípulos acá estaban tomando una decisión de estar y seguir con Jesús porque entendían que Él tenía palabras, ¿viste? Palabras que los llenaba, los consolaba. Evidentemente, más allá de que no entendían, porque este hecho se produce en el comienzo del ministerio de Jesús y se da en el contexto de la alimentación de los 5.000, cuando Jesús produce ese hecho que sí, una señal pública y sí, si querés llamarla ostentosa. Sí, te puedes imaginar a alguien haciendo alimentando a 5.000 personas, ¿viste? Pero aparte no estamos hablando que estaban en el medio de... Sí, aparte, qué sé yo he participado de almuerzos populosos, cenas populosas, y viene alguien, prepara la comida, prende el fuego, pone la olla. Hay toda una organización. Claro. Acá no estaba organizado nada, Jesús vio la necesidad y produjo eso. Claro, porque la gente vino motivada para ver a la persona de Jesús, como maestro, como alguien público, como alguien deseado, como alguien que se deseaba escuchar y ver. Esa fue es que en el comienzo del ministerio de Jesús había muchas expectativas, no digo respecto a Jesús, sino expectativas terrenales, ¿no? La opresión que estaba viviendo el pueblo, las necesidades que estaban viviendo, y Jesús irrumpe en ese escenario con un mensaje, con algo totalmente distinto. Por supuesto que no lo entienden porque es más o menos un contexto como el que estamos viviendo hoy, ¿no? Había una opresión por el lado del imperio, y había también una opresión interna, por así decirlo, en la parte religiosa, que estaba era muy opresiva esa religiosidad que había, porque había mucho formalismo, había mucho, no sé qué otra palabra utilizar, ¿no? Pero uno cree que esas cosas son palabrería, pero no, tienen su resultado cotidiano. Digo, las personas se van a su casa con problemas por este tipo de mensajes, por este tipo de creencias, porque uno lo adopta como algo. Si vos escuchás un presidente, no sé, digo o un pastor o un ministro, un presbítero, no sé, cualquier dirigente decir algo, es evidente que influye sobre la conciencia nuestra. Si alguien te dice el fin de semana desde el púlpito, porque la ley hay que obedecerla, hay que cumplirla, todo aquel que no cumpla la ley está desechado del reino de los cielos. Si vos sentado porque evidentemente uno lleva una expectativa cuando va a un lugar. Sí. Y si vos te llevas ese mensaje, esa expectativa te cuestiona, te produce un... Digo yo, sí. ¿A vos qué te parece? A vos te digo, que estás del otro lado de la radio. A mí cuando alguien me dice algo, bueno, yo voy a describir una cuestión particular, ¿no? Cuando yo escucho cosas opresivas, yo tengo una conducta que viene de mi infancia. Yo me defiendo a los tortazos. Yo abro la puerta a los tortazos. Un pacifista. Yo soy un pacifista. Soy un tipo que a mí me cerrá la puerta al cielo y te agarro a piña. Me pasa eso, y que gracias a Dios el Señor lo ha ido moderando en mi vida, pero yo aprendí en mi familia así, a los tortazos. Entonces me provoca algo como... Entonces eso me lleva a inquirirme, a cuestionar. Cuando alguien me dice tal cosa, porque, por ejemplo, si un presidente me dice, no, tenemos que salir todos juntos, y vos has visto durante años que cada dirigente que ha subido
los únicos que hacemos fuerza para salir somos los que trabajamos, y el resto te mira desde el sector más privilegiado de la sociedad. Vos decís, ¿a quién le voy a creer? ¿A esta gente? Entonces Jesús entró en un escenario con esas características. Claro, lo que pasa es que también hay generalmente dentro de la religiosidad, uno cuando lee la Biblia lo mira espiritualmente, por utilizar una palabra, ¿viste? No nos ubicamos en un contexto de lo que estaba viviendo, la parte real, por así decirlo, ¿no? Que ahí había necesidades, pensemos como que Jesús viene a hablar, no sé cómo describirlo. Uno tiene la tentación de rápidamente tratar de poner en comparación con algo actual. Tiene la tentación de vamos a hacer un paralelismo con algún personaje o con alguna situación actual, y eso es siempre un poco tramposo, digamos. Es verdad. Sí, es tramposo, porque esa situación fue única y fue de ese momento. Pero tiene un paralelismo. Tiene. Porque en el caso hay unos ruidos. Perdón, disculpen audiencia. Se escucha como mucho rebote, Andrés. Gracias. Lo vamos a ir corrigiendo. Tratemos de sobrellevarlo el momento. Vamos viendo el contexto en que estaba. Jesús comienza, hace un milagro espectacular. Sí, pero esos 5.000 aparecen. Sí, dice que no es que aparecen. Después de esto dice, eso está en el 6, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía gran multitud, porque veían señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y entonces allí es cuando, la multitud lo venía siguiendo, porque veían todas las señales que estaba haciendo Jesús. Señales en el cual si bien eran ciertas señales claras, pero era como que estaba atendiendo a las personas. Porque las estaba atendiendo. Entonces, como dirían, le ponía onda a Jesús, las atendía genuinamente. Las atendía genuinamente, sí. Bueno, todo eso, y producido el hecho de este hecho, ya Jesús había hablado y había manifestado que venía hablando sobre el reino de los cielos, sobre que él estaba predicando sobre la llegada y la instauración del reino de los cielos. Pero acá vemos la cuestión terrenal, por así decirlo, porque en el capítulo 6:14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Entonces, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué tipo raro este Jesús? Déjame hacer el paralelismo ese que siempre es difícil de hacer, ¿no? Siempre un paralelismo raro para hacer y incorrecto. Pero hoy viene un tipo, entra en un hospital, con él, en un hospital, un lugar donde hay necesidad, donde hay enfermos, entra en un hospital y entra de manera milagrosa, digamos, que lo que pasaba, entra a curar gente. Ya con que los atienda, que imagínate un médico que entre a atender a todos, como haciendo cosas por fuera de lo tradicional, de lo convencional, entra a atender gente y los entra a curar. Vamos, esto ya era, ahí está el aspecto milagroso, en imposición de manos, oraciones, cosas así, los entra a curar, es algo no se ve muy seguido. No es común. Claro, es para no ocurre a la luz del día en la calle. Pero imagínate que pasa un tipo así. Agarra, cura todo un hospital, se va, la gente lo entra a seguir. Imagínate que va otro, sigue curando, se cruza con alguno por ahí en la calle y lo cura, atiende a los enfermos y la gente lo empieza a seguir. Entonces, tiene seguidores y la gente se entra a preguntar, bueno, ¿este quién es? ¿Qué hace?
¿A dónde lo podemos seguir? ¿Cómo podemos aportar a su campaña? No sé, yo me entraría, son cosas que pasarían hoy. Entonces, bueno, organizaron algo como para que él, en el momento que dice, bueno, che, no, mira, realmente, no sé cómo se podría decir hoy, la sabelunga, tiene la vacatada, no sé qué palabras podríamos hacer, pero la tiene clara. La tiene clara, sabe lo que hace, acá llegó el que necesitábamos, vamos a ponerlo en el lugar de donde, claro, tiene autoridad, porque hace las cosas con autoridad. A sí lo podemos escuchar sin dudar. Cuando llegó ese momento, el tipo desapareció. Cuando le armaron todo preparado para que él asuma el rol centro, desapareció. Se fue de vuelta. No, yo no me meto en esa. Un fenómeno, un distinto, claramente. Ese es el paralelismo. Por eso decís que tipo raro. Claro, tipo, escúchame, haces todo eso, cuando te quieren poner en el... Así, bueno, acá vas a tener influencia real, ahora vas a ser el rey, te queremos poner como centro de nuestra sociedad, que vos nos digas qué es lo que hay que hacer, todo esto que estás diciendo lo digas desde la posición que nuestro sistema, desde la posición de autoridad que nuestro sistema tiene. No, yo en este sistema no. Lo que pasa es que no, pues yo ni en el caso de nosotros no, en el caso, haciendo un paralelismo, no sé si estamos esperando un rey, viste, alguien que venga y haga esto. Claro, eso es verdad. Ahí está la diferencia de todo paralelismo. En el caso del pueblo de Israel estaban esperando, porque ellos estaban esperando una promesa que Dios les había dado como seguidores de Dios, porque ellos se basaban en lo que Dios decía, y ellos estaban esperando la instauración de ese reino, justamente, que era un reino opuesto al Imperio Romano. Ellos estaban esperando al rey, al Mesías, y al ver a esta persona dijeron, este es. Y no le pifiaron, tenían razón, era él. No es que se equivocaron, que no era. Lo que se equivocaron era que ellos pensaban que venía para hacer tal y tal y tal cosa, y que tenía que convertirse en rey, y que nosotros lo teníamos que, ahora que se mostró que era el rey, lo teníamos que poner en esa posición. No entendieron realmente qué era lo que venía a hacer. Ese era el problema. Por eso que Jesús desaparece, porque yo no vine a hacer esto, yo no me voy a sentar acá en el trono y voy a dirigir el mundo. Y ante ese problema, fíjense de que lo que vos bien dijiste, Johnny, era el problema de la mayoría de todos los judíos, porque no creo que haya habido un judío que estaba esperando otro reinado, no sé. No solo estaba esperando un reinado, el tema es las características del reinado. No, por eso los judíos estaban esperando al rey, al Mesías, con otras características. O sea, yo creo que había de todo. Había gente que esperaba ese reinado por oratoria, por transmisión oral, algunos porque leían los escritos y transmisión oral, y otros porque no se bancaban más la situación como estaba. No la soportaban más, porque seguir una multitud y no saber a dónde vas tampoco tiene mucho sentido. Es decir, lo que caracteriza al hombre es el sinsentido. A nosotros, a mí me refiero, Por lo general yo hago cosas y creo que las hago con sentido, y esto no es para desconcertarlo, digo porque en ese momento las masas se movían como se mueven hoy. Hay 4 o 5 que tienen claras las características, 4, 5, 10, 15 personas que tienen claras las características de lo que quieren. Hay uno que la tiene bien clara y tiene oculto el objetivo último, que por ahí ni siquiera lo sabe en su corazón. Eso es lo más problemático. Por eso la duda caracteriza al hombre. Pero cuando vos ves un hombre como Jesucristo, porque vamos a terminar en la pregunta del 66, en la pregunta de los versículos del 60, 6-60, donde, no por anticipar el final, pero donde ahí vamos a ver la cuestión real, porque esto tiene un desarrollo,
Es decir, hay gente que sigue a un hombre, va, claro, cuando ven que comen de la mano de él, el inconsciente colectivo lo primero que dice es lo que hablábamos recién. Este es el hombre. Es este. Si nosotros tuviéramos un presidente que nos solucione todos los problemas, ¿alguno de nosotros querría ir al cielo? Es que sí. Yo sí, pero no sé. ¿Estás seguro? Y bueno, sí, no sé. Yo creo que sí, pero esos supuestos son medios inimaginables. Por eso digo. El tema es que me parece que justamente lo que rompió Jesús es las ideas esas. Por eso cuando, imagínate, viene alguien, soluciona un montón de cosas, vos decís, che, te atendió realmente las necesidades hasta necesidades que yo no me daba cuenta que había por ahí. Mirá lo que está haciendo, y se empieza a correr la bola y te enterás de cosas y dices, bueno, ya está, vamos atrás de este y démosle una mano, pongámoslo de rey, hagamos las cosas, acrecentemos este movimiento. Y el tipo desaparece, decís, bueno, pará, esto es distinto, el tipo quiere hacer otra cosa a la que yo pensaba. Y eso me parece que es lo que pasó, no solo con los que lo seguían, pasó con los discípulos. Judas fue más allá. Judas planeó mucho más. La idea de Judas no era que lo agarraran y lo mataran a Jesús. La idea de Judas era, bueno, vamos a apretar a Jesús para que realmente libere de ese poder que tiene y deje de hacerse esto en chiquitito. Entonces cuando vengan a atraparlo, bueno, entonces no le quede otra que... Y llevó su plan hasta el fin. Claro, Judas fue hasta el fin, pero su idea era que Jesús mostrara todas esas señales que él en carne había visto, que Judas había visto en carne, y dijo, bueno, ahora cuando vengan los romanos, que levante el brazo, descienda fuego del cielo y los destruya, y nosotros tengamos un reino en paz, en armonía y en felicidad. Como el que nos prometieron, como el que dice la promesa, y como el que Jesús quiere poner, porque yo sé que lo que él quiere para nosotros es lo mejor. De hecho, el tema que el plan que tiene para llegar a eso mejor no es tan bueno como el mío. Yo Judas, se me ocurrió un plan mejor, y yo lo amo a Jesús, pero mi plan es mejor que el de él, porque el de él va a tardar mucho. Ahora, porque es para hablar mucho, y se nos va todo. Hay una cuestión. Los que estaban allá entre la multitud no habían entendido esto. No entendieron lo de Jesús. O sea, ¿vos hablas de los discípulos o hablas de la multitud? No, la multitud y los discípulos. La multitud y los discípulos. Ambos. Nadie había entendido, no entendían lo que la propuesta, o sea, cuál era el Podríamos sentido. decir que no estaban a la altura de las circunstancias de Jesucristo. Vamos a decir que no entendían lo que la propuesta, o sea, cuál era el reino de los cielos, qué representaba, qué era, qué pasaba, cómo era, no entendían. Y fíjese, para eso, cuando él hace este hecho, que Jesús se retira, se va de la escena para que no lo pongan, ¿saben qué hacen con los discípulos? O sea, la multitud sí se aparta, pero los discípulos estaban con él. Se quedan cerca, en intimidad. Claro, que a ellos sí no se iban, sí, la multitud. Ahora, pero los discípulos que estaban a la de Jesús, que tampoco habían entendido como nosotros, ¿qué hace Jesús? No vamos a comentar este tema, pero dice que los manda al otro lado dice, entrando a ver, dice, para decirlo claramente, dice, al venir la noche, enseguida hizo discípulos subir en la barca y ir delante de la Besadia, en el otro lado de la ribera. Eso está en el libro de Marcos, donde puntualmente lo especifica. O sea, Jesús los manda para la ribera, para Besadia, y él se queda solo. Y ahí se produce lo que se llama la tormenta, que los agarra en el medio y... Después aparece caminando sobre... No. No es el episodio este. Sí, viene. Aparece caminando sobre el mar. Pero como no hay tiempo y no vamos a tocar esto, dice que en Marcos 52, 6:52 dice, subió ellos en la barca y se calmó el viento, se asombraron, dice, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos los corazones. O sea, ese hecho que pasó con los discípulos, no entendían. Jesús dice, no entendieron lo de los panes, no entendieron qué pasó.
¿por qué hice eso? ¿Qué es eso? Ese hecho necesitaba un tiempo de maduración, de meditación en los que estaban Puntualmente cerca. en los discípulos, pero también en la multitud. Sí, en los 5.000. En Juan, volviendo a Juan, dice, en el capítulo 6:22, dice, al día siguiente la ¿6 gente... qué? 6:22. La gente, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella. Entonces lo siguieron en el 25 y hallándolo al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Lo siguieron, la multitud lo siguió, ¿viste? Se retiró pero lo seguía. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Ahora, fíjense, dice, no habían visto las señales, o sea, no entendieron las señales que yo hice, no entendieron qué es lo que quería hacer, qué quería mostrar. Y los otros estaban tras la comida. Por eso Jesús le dice, trabajad no por la comida. Y entonces ahí empieza a hacer una exposición sobre lo que era el reino de los cielos, cosa que ellos no habían entendido. Ahí por eso que estamos hablando de todo el contexto. Y ahí Jesús empieza a explicarle qué es el pan de vida, que Moisés nos los dio, y viene toda la historia. Y llega, claro, imagínense, están todos... ¿Sabes, Raúl, que... Dale, terminá la idea y... Es como el hecho que contó Javier, que... Javier es el hijo de Raúl. Que contó Javier que estaba en la playa con el bañista ese, que lo invitaron a comer en una casa, unos evangelistas. Dice que Javier estaba en la playa, él es bañero, y llegó un bañero de 55 años que tiene como 30 años de playa. Perdón, somos legalistas, guardavida, bañero. Guardavida. Bañero el que cuida la bañadera. Guardavida. Entonces le dice, este hombre que estaba comiendo, a mi hijo con otro, estaban comiendo unas galletitas. Le dijo, ¿ustedes saben esas galletitas qué son? ¿Quiénes hacen? Y son de una marca específica. Y entonces él le dice, las hacen unos evangelistas. Del séptimo día, dice. El ¿no? muchacho hace el comentario. El que había llegado a la reunión. Y entonces dice, vos sabés que esta gente predica la segunda venida de Jesús. Y está bueno, dice. Y dice, me invitaron a comer a la noche a la casa de ellos, dice. Y cuando fuimos a comer, dice, que empezaron a cantar y a orar, dice. Y yo tenía un hambre. Él había ido a comer, ¿viste? Y los otros lo habían invitado a comer, claro. Y ellos cantaban y oraban. Y pero yo quería comer, dice. Bueno, no había entendido las señales. Lo lindo de esto es que Jesús se va a hartar de explicarnos. Porque si nosotros lo vemos en el texto, él va permanentemente explicando, no es una cuestión terminal. No es que el Señor dice, bueno, hablábamos de Judas, si uno entendiera la dimensión eterna, yo no la entiendo, no es que la explico porque la entiendo, pero la dimensión eterna con el cariño que Jesús trató a Judas para que Judas accediera en su corazón hasta el último momento poniéndole pan en la boca. Pero no solamente a Judas, fíjate, en el caso de esto, a todos los que le seguían, porque no entendían, y Jesús se puso una postura, le voy a explicar lo que es el reino de los cielos. Sí, igual, fíjate que para poder explicar esa cuestión, también genera hechos que llaman la atención y rompen un poco con lo que la gente esperaba, genera esa duda que es la que... Hay dudas que son a veces molestas y uno necesita como descansar de ciertas dudas, pero hay dudas que invitan a pensar, invitan a aventurarse a cosas nuevas, y es un poco la que genera Jesús, porque Jesús, después de alimentar un montón de gente, de que la gente se acerque porque tenía necesidad, porque estaban enfermos, y Jesús los curaba, y con hambre también. Y llegaron con hambre y Jesús daba de comer y los seguía, dijeron, bueno, acá hay que vamos a hacer algo, porque habían comido y porque habían sido curados, pero no porque habían entendido cuál era la profundidad de lo que quería transmitir Jesús. Jesús desaparece. Entonces eso, cuando imagínate, vos estás ahí, decís, che, pará, ¿qué está pasando acá? Este está haciendo algo, este es distinto, en serio distinto, no solo porque hizo esas señales, porque cuando todos nosotros vamos a hacer otra cosa, desapareció. Sí, desapareció. Va por otro camino. Bueno, pero fíjate, desaparece y ellos lo siguen. Claro. Lo siguen buscando, claro. Dicen, no lo perdamos, tenemos que encontrarlo y vamos a hacer... o sea, creo, evidentemente siguen con ese mismo espíritu
de querían, ¿viste? Por eso dice que lo siguieron. Y en esa aparición que hace nuevamente, Jesús les dice, ahí empieza a explicar Claro, cuando vos recién decías que trabajen por no trabajen por la comida, sí, trabajen por el pan que no perece, porque él después habla de que él es el pan de vida. Claro, porque vos sabés que por la causa, yo ayer porque él dice, lo dice literalmente, coman mi cuerpo y beban mi sangre. Y los fariseos, claro, preguntan desde el mismo lugar que yo tenía la duda. ¿Cómo comamos tu cuerpo y tomemos tu sangre? Como dijo Arafat hace años. ¿Qué clase de Dios tienen ustedes? Le decía a nuestros hermanos católicos. ¿Qué clase de Dios tienen ustedes que se lo comen y se lo toman? Y esa duda, si vos lees esto, no es que no le quiera pasar por encima, pero a mí me provoca una duda esencial. ¿Cómo comerlo a Dios? Bueno, está bien. Él no, por eso no da tiempo, él explica todo el pan de vida y llega a esa pero acá dice, no trabajen por esa comida. Por esa comida, trabajen puntualmente dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y después de ahí le habla del maná, del pan de vida, y llega a eso, a lo que vos decís, cuando les dice que yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que os daré de mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos ahí contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, él le estaba hablando simbólicamente. Y ellos, así como a Nicodemo también, que le habló simbólicamente, y él cuando le dijo que es necesario que nazca de vuelta, y él lo tomó literalmente, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Acá los puso al descubierto, o no puso al descubierto, sino que descubrió lo que era el reino de los cielos, que no era lo que ellos estaban esperando. Ese pan que nosotros necesitamos para comer diariamente, que es un necesario, por supuesto, porque necesitamos, pero ese no es el pan que había venía a dar Dios, venía a solucionar los problemas terrenales, que de hecho lo había sido porque justamente lo mostró, pero ese no era el objetivo del reino de los cielos. Entonces ahí se produce, y digo esto porque ya como no se va el tiempo, dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice que después de ahí en más, dice que hay algunos de vosotros que no creen. Y dice que de ahí, entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí la multitud se fue. Yo no quiero un cambio tan grande, un poco estaba bien, pero ya cambiar con tanto, estábamos cómodos en algunas cosas. Me hace acordar un poco de algunas situaciones que conozco que me tocan vivir también. A veces los cambios parece que llegan más profundo de lo que uno está dispuesto a hacer. Qué problema, ¿no? En Egipto comíamos, teníamos olla, tumbas, teníamos olla, había agua, había todo. Es todo un tema, porque no es que las señales no nos acompañan, porque en el desierto el maná caía todos los días. Y eso por favor. Y el viernes no se pudría para el sábado, porque el maná era algo que enseguida entraba en putrefacción. Si vos lo juntabas, entonces, ¿por qué subsisten las cosas? Porque Dios dice, esto pasa y eso pasa. Esto no pasa y eso no pasa. Pero no autoritariamente como nosotros las conocemos en el mundo. Las señales nos acompañarán siempre. No son un problema las señales. No es un problema la comida. Por supuesto que yo lo digo ahora y parezco un hombre de fe. Mañana. Pero te motivo y me motivo a mí a que el que maneja las cosas no nos va a abandonar. No busquemos reyes en la tierra. No busquemos hombres. Y también, viste que nosotros hablamos de la tergiversación del carácter de Dios. Ayer en la feria, una mujer católica
con el tema de la lluvia, armamos con lluvia y todo, pues necesitamos comer, tenemos que ir igual. Y estaban, que no llueva, estoy hablando a Dios que no llueva, decía esta mujer católica, ¿viste? Y claro, se largó a llover. Y cuando se largó a llover, ¿viste? Yo la miraba, ¿viste? Y bueno, será la voluntad de Dios, ¿viste? Y entonces le digo, ¿vos pensás que la voluntad de Dios es que nosotros no trabajemos, no comamos? Y le digo, y él hace llover. Digo, o sea, ¿y vos qué pensás de la gente que está allá en Corrientes y en todo el litoral que están inundados? ¿Que Dios los está castigando? Y por algo será, me dijo. No se puede creer, ¿viste? O sea, vos fíjate la tergiversación del carácter de Dios. O sea, que llovía porque Dios quería. Entonces me quería a mí cocinar, ¿viste? Es la tergiversación del carácter de Dios, es tremenda lo que estamos viviendo, ¿viste? Si vos mirás la cruz del Calvario, ahí pensaríamos un poquito en manos de quién se quiso poner nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Dios, nuestro Padre. Bueno, hermanos, vayan ahí a... ¿Dónde era, Johnny? El lugar se llama El Nido, Manuel Castro 478, de 12 a 18, hoy para alcanzar donaciones, se recibe todo excepto ropa actualmente, así que para por lo menos no se envía la ropa a los inundados. Supongo que agua, artículos de limpieza, alimentos no perecederos. Manuel Castro y Pereira Lucena, en Loma de Zamora. De 12 a 18 horas va a haber gente recibiendo donaciones. Bueno, hoy tuvimos un programa muy lindo. Y va a haber una charla, para la gente que quiera ser voluntaria de causas así, para los trabajos en situación de calle o en chicos en situación de vulnerable. Bueno, para empezar a conocer qué movidas hay, qué actividades se pueden hacer. Hay una charla para la gente que tiene dudas y eso. Va a haber alguien charlando para contestar preguntas y esas cosas. Bien, nos estamos yendo con las palabras de que les dijo Jesús, ¿viste? Porque en un momento dado los discípulos, porque estaban todos los discípulos y los otros también, cuando se iban Jesús les dijo, ¿viste? ¿Ustedes también se quieren ir? Están en libertad. Y ellos dijeron, no creo que porque no entendieron, pero dijeron, ¿a quién iremos, Señor? Ellos se quedaron, no entendieron tampoco, pero se quedaban porque habían captado, no sé qué es lo que había en su corazón, cómo veían a Jesús, ¿no? Que el Señor nos siga acompañando y nos siga guardando. Así será. ¿Nos vamos, Raúl? Nos vamos, Johnny. Chao, Andrés, gracias. Hasta el próximo sábado. Chao, Jan. Conmigo no voy a volver atrás.